Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de estar aquí grabando otro episodio que salió de la voz y de la inspiración de una de las personas que yo acompaño. ¿Y que por qué salió de esa voz? Porque además de que lo hemos trabajado, me doy cuenta que de verdad no hay conversación que tenga con alguna de mis acompañadas que no salga el tema a lucir de una u otra forma. Y por supuesto, algo que yo viví y que a veces, siendo vulnerable, todavía tengo que trabajar con él, porque justo lo vamos a ver más a fondo en el episodio, pero recordemos que hay conductas que sí se paran totalmente cuando estás recuperada de un TCA, pero otras siguen ahí y otras van a ser algo que tendrás que seguir trabajando durante mucho tiempo o serán patrones de comportamiento que tendrás que estar en constante crecimiento y en constante observación y conciencia de esas situaciones para no repetirlas. Y justo vamos a hablar de rigidez y caos. A veces, bueno, decir soy una persona rígida, crea esta sensación de que algo estoy haciendo mal, no debería ser así, debería ser más flexible. Algunas otras veces la rigidez se puede ver como incluso algo aceptado, ¿no? Wow, esta persona realmente es una persona planeada, es una persona disciplinada, es una persona que realmente muy enfocada a alcanzar sus metas. Entonces, creo que hay por un lado, hay un entendimiento de la rigidez como algo derivado al éxito, pero también hay algo como derivado a la inflexibilidad. Y entonces, cuando tienes un TCA, pues te sientes o se puede ver como esta incapacidad de flexibilizar planes, esta obsesión constante a cantidades, a horarios, esta, esta conexión con los hábitos o incluso este deseo de hacer algo diferente y aún así terminar haciendo lo mismo una y otra vez, aunque dentro de ti comprendes que no sería lo mejor. Otras veces se ve como esa sensación de seguridad depositada en ciertas acciones o pensamientos que no queremos soltar. Muchas otras aparecen como un miedo intenso a perder el control y caer en ese caos que imaginamos o que incluso ese caos, de hecho, no existiría si la rigidez no estuviera ahí. Entonces es como el ángel y el diablito constantemente y que uno no vive sin el otro porque no necesitas un ángel si no hay un diablo y no necesitas un diablo si no hay un ángel, un poco así. Y cualquiera de la forma en que se te presente o que lo puedas tú identificar, hay algo que tenemos en común y es esa sensación justo de no poder flexibilizar, de no poder modificar nada de lo que hacemos, porque existe un miedo muy profundo a ese caos. O incluso esa sensación de que si no soy rígida o si no soy comprometida o si no soy constante en esto, entonces voy a perder la capacidad de autogestionarme, porque claro, al final no podemos negar que hacemos esto, porque si no lo hacemos, pues va a venir una sensación de estar perdiendo el control. Y aunque la rigidez y caos parecen extremos opuestos, lo que decía en realidad no lo son. De hecho, están profundamente conectados. Ambos están buscando lo mismo, seguridad. Uno desde la prevención y el otro desde la reacción, pero no están separados. Y yo diría que incluso uno no existe sin el otro. Imagínate por un momento si no existiera el concepto del caos. ¿Tendrías que controlarlo todo? No, ¿verdad? No había razón para controlar si no hubiera temor a perder. Entonces, ambos participan en una relación muy cercana. Por un lado, la rigidez te dice, si controlo todo, todo va a estar bien. Y por el otro lado, el caos aparece como esa consecuencia temida, como el resultado de perder ese control. Y aquí es donde vamos a ir un poco más profundo, porque no es que no seas flexible, es que hay un terror muy grande al resultado de esa inflexibilidad. Y ojo aquí, ese temor puede ser algo real o puede ser, y yo me voy más por esta idea de que sea algo aprendido, que nos enseñaron, que nos dijeron que si yo no tengo todo entendido,
todo previsto, entonces seguramente voy a caer en este caos que me va a llevar, pues, a la perdición, literalmente, a una vida perdida, a una vida de abandono, a una vida de incluso de vivirla al extremo, de perderme y otros miedos que existen ahí que están en el vocabulario de todos nosotros. Y este terror muchas veces se sostiene desde un pensamiento completamente dicotómico, muy ligado a una distorsión cognitiva como lo es la rigidez, el todo nada, control o caos, bien o mal. Muy similar a cómo pensamos de nuestra comida o del cuerpo. Si no tengo este cuerpo, pues tengo un mal cuerpo. Si no como de esta manera, entonces todo está mal. ¿Te suena similar? ¿Te suena que lo vives? Supongo que sí. Y vamos a explorar también cómo todo esto se intensifica cuando hay un TCA, ojo, ya sabes que siempre lo digo, diagnosticado o no diagnosticado. ¿Por qué? Porque no necesitamos un papelito que nos diga tienes TCA cuando yo estoy realizando muchísimas conductas que me quitan la posibilidad de vivir en una libertad real conmigo misma, obviamente con la comida, con el cuerpo y de presentarme al mundo tal y como soy. Cuando hay una desnutrición, también se puede aseverar esta rigidez cuando hay ciertas formas en las que el cerebro empieza a funcionar desde la supervivencia y no desde la flexibilidad. ¿Por qué? Porque si estás sobreviviendo, no vas a arriesgarte a ser flexible. Necesitas un plan y un plan estructurado. Y entonces comencemos y nos echamos este clavado al episodio del día de hoy, contestando esta pregunta. ¿Por qué soy tan rígida? ¿Por qué soy tan rígida y por qué me da miedo el caos? Empecemos con entender que si bien la rigidez se puede escuchar como algo dañino o un defecto de carácter, va más allá. Es algo que aprendimos a lo largo de nuestras vidas por diferentes circunstancias. Y más que sea algo que tengamos que quitar de lleno, me parece que es algo que tenemos que conocer mejor y entender la razón del por qué y para qué está ahí. Podemos decir que nuestro sistema nervioso está constantemente buscando, entre muchas cosas, seguridad. Somos animales. Y en nuestro cerebro primitivo, la seguridad es lo más importante. Vayámonos un poco atrás. Podemos imaginarnos a nosotros mismos siendo bebé, o si vive un bebé, o si hemos estado al lado de un bebé, pensemos en el bebé. Un bebé está conectado a sus padres y cuidadores por su seguridad. Al final, sin ellos no sobrevive. Sí, se van creando lazos afectivos, claro, pero antes de esos lazos afectivos está esta necesidad física y biológica de ellos. El sistema nervioso es el que toma el control de nuestros primeros años. Y es por eso que es muy raro que niños pequeños no quieran a sus papás, aun cuando no reciban todo el cuidado, aun cuando estos papás sean negligentes, incluso aun cuando son violentos. Estos niños siguen prefiriendo estar con sus padres. Me lleva a pensar en un estudio que la maestría leía, que como estos primeros años de infancia, la necesidad de estar con alguien por el hecho de sobrevivencia hace que niños que sufren violencia en casa no digan la verdad a las autoridades, no lo expongan, protejan a los papás. ¿Por qué? Porque no los quieren perder, porque saben o en su mente dicen, si yo no estoy con ellos, voy a morir. Prefiero estar así, además de que no conocen otras circunstancias, pero prefiero estar con estas personas que me van a asegurar mi sobrevivencia que estar sin ellos. Y aunque suene duro desde este mundo adulto, en ese cerebro tan infantil y tan lleno de, de emociones y de sensaciones, suena lógico que prefieran quedarse con sus papás, porque al final el mecanismo de supervivencia es el que vive activado, dejando atrás las emociones y y la parte física que eso conlleva. Pero bueno, regresando al tema, si estamos seguros y crecemos en un ambiente que propicia un balance entre nuestras emociones y nuestro sistema parasimpático, simpático y ventral,
pues entonces creceremos en un ambiente seguro y esto puede sonar al natural y sencillo, pero en realidad pueden ser algunas pequeñitas cosas. Por ejemplo, si mis papás se iban a trabajar todo el día y me quedaba con mi abuelita en la casa todo el día, eso inconscientemente me podría crear mucha inseguridad. Y como no sabía cómo transitarlo y no me pudieron acompañar, pues mi sistema de seguridad se vio alterado. Mis papás no están. Sí estoy con mi abuelita, pero no son mis papás. Y aunque me explicaran mis papás, en ese momento nadie me acompañó, yo no lo sabía expresar. Y bueno, pues entonces sintiendo que era una amenaza. No necesitas ser un trauma grande porque tendemos a pensar que necesitamos que nos pase algo muy grave para llamarlo trauma. Y recordemos que un evento traumático es cualquier situación que sobrepasa la capacidad de tu sistema para procesarlo, sostenerlo o integrarlo. O sea, que sí, mis papás se fueron a trabajar y yo eso no lo podía sostener, pero no podía tampoco decírselo a nadie porque no encontraba palabras, pero sí sabía qué cosas dentro de mí estaban pasando, pues entonces se convierte en un trauma. Y ya sé que allá afuera de repente está esta idea de que todo llamamos trauma y tal, y entiendo de dónde viene de etiquetar y tal, pero yo creo que al darle un nombre también encontramos una responsabilidad y podemos y tenemos guías que pues para sanarlo y para no cargarlo toda la vida en lugar de ir no nombrando las cosas. Y eso es algo que es muy positivo, o bueno, al menos en lo personal lo encuentro muy positivo. Sé que hay personas que no les gusta llamar esas cosas traumas porque se les hace muy drástico. Llámale como quieras, pero es algo que al final creó un crack, una ruptura en tu sistema nervioso. Y usando el mismo ejemplo, esa inseguridad que sentías cuando tus papás se iban, pues comenzaste a ver que sí, hacías tus tareas, que sí te comprometías, que sí recogías la casa, que sí traías buenas notas, que sí le ayudabas a tu abuelita, que si te comías todo, pues tus papás cuando regresaban te iban a dar toda la atención, te iban a premiar con su amor y eso es lo que comenzaste a hacer. Empezaste a repetir estos patrones que te daban seguridad. Y entendiste que para poder estar bien, necesitas tener un plan estructurado, no hacer lo que quieres, no seguir tus instintos, sino hacer lo que a otros les complace y de esta manera, pues sobrevivirás. Y entonces la rigidez se convirtió en la respuesta a esa necesidad de seguridad. Y solo estoy dando este ejemplo. Recordemos que puede haber un millón de ejemplos allá afuera. Tenemos mentes muy complejas y este ejemplo es muy de libro, pero cada una de las situaciones que hayas pasado, incluso puedes ir atrás, incluso si estás en un proceso terapéutico, puedes ir investigando cuáles son esas áreas donde de niño me sentí insegura, donde empecé a entender que si yo controlo, voy a obtener eso que siento que pierdo, que puede ser seguridad, que puede ser amor, entonces, que puede ser pertenencia. Y entonces empezaste a desbocar tu vida en esta rigidez de manera inconsciente. Y ya toda esta situación aprendida en casa, porque no nada más nuestros cuidadores formaron nuestras experiencias, también la parte social. Y esta parte social también aplaude mucho este autocontrol, esta programación constante, esta o hiperproductividad que nos lleva a una rigidez, a estar siempre como en este cuadrito de estar cumpliendo objetivos constantemente. Y a ver, no quiero tampoco ser extremista y decir, wow, vivir en descontrol es lo mejor. No, pero nuevamente volvemos a este pensamiento dicotómico, ¿no? De, ok, si no hay control, hay descontrol. Es que hay medios. Y yo estoy aprendiendo eso. Obviamente para nada soy perfecta, soy todo lo contrario a la perfección. De hecho, hay veces y hay en situaciones específicas que me cuesta mucho la flexibilidad y otras que he aprendido a ser mucho más flexible. Hay otras que con incomodidad me acerco a la flexibilidad y creo que, bueno, al final es eso, es como me voy aproximando a estos medios que sea alcanzable, que no me lleve a pensar, ok, entonces si no controlo voy a estar viviendo
en esta aura del descontrol. No tiene que ser así, porque entonces de repente empezamos a crear miedo a lo que nos puede sanar y a veces necesitamos ese mediano caos para entender que no es ese gran caos que esperamos si yo dejo de controlar. Hablando de lo social, la sociedad promueve control es igual a éxito. Disciplina externa es un valor que tienes que cultivar. También promueve que las rutinas perfectas son igual admiración. Y entonces, claro que a ver, crecemos con estos mensajes, los vemos todo el día, están en las redes sociales todo el tiempo bombardeándonos como control, 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 24 horas, todos tenemos 24 horas, si yo puedo, tú puedes, si yo lo hago, tú lo haces, si tu mente te deja, mi mente también, empodera tu mente. Todos estos mensajes que nos dicen, puf, mm, creo que es bueno. Creo que si yo puedo levantarme a las 5 de la mañana y tener un horario establecido y hacer mis rutinas de mañana y meditar y entonces sostener los baños de agua fría y luego llegar a la oficina después de haber entrenado y bañada y luego ir por mis hijos y estar en todos los partidos de mis hijos y nunca faltar y luego dormirme a las 10 de la noche, pero antes hacer una meditación. Si lo pongo todo en el esquema de mi plan, voy a ser una mujer exitosa y una madre perfecta. Y eso, primero, es poco sostenible para muchos. Para los que lo es sostenible, yo tendría que entender cuáles son sus circunstancias de vida, porque a lo mejor hay un ejército detrás de ellos que les permite hacerlo. A lo mejor hay alguien que les limpia la casa, a lo mejor hay alguien que les cuida a los niños, a lo mejor tienen muchas personas a su servicio y está bien, no me estoy quejando, está bien que lo puedan hacer, pero eso no significa que estemos todos en esa situación de vida. Y es importante decirlo, porque la sociedad lo que nos hace ver es que si ellos pueden, tú puedes, y no es cierto. Va mucho más allá. Y eso también creo que es nuevamente romantizar esta rigidez. Y como puedes ver, de hecho, la flexibilidad no es algo que se busque como un valor. Es tomada, de hecho, muchas veces como un defecto de carácter, no como algo de balance. El problema es que la rigidez nos termina desconectando de nosotros mismos y de lo que verdaderamente deseamos. No nos quita el miedo, lo intensifica y nos genera una ansiedad increíble a no ser suficiente o tener que hacer todo perfecto. Entonces, cuando te vuelvas a preguntar, ¿por qué soy tan rígido o rígida? Recuerda que no hay una respuesta única por un lado, pero por otro lado es que recuerdes que tu sistema de supervivencia está activado. Tu sistema nervioso está muy desregulado y es tu historia y tu entorno también los que se suman a esta necesidad que estás buscando de controlar y de seguridad. No podemos dejar de lado en esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria la desnutrición. La desnutrición es algo importantísimo que detona esta rigidez. Un cerebro desnutrido se vuelve menos flexible, se vuelve más rígido, se vuelve menos enfocado, mucho más obsesivo porque tiene que priorizar sobrevivir que en adaptarse. Y es que la desnutrición cambia el cerebro. Sí, sí lo cambia. Y hay estudios científicos, no me lo estoy inventando. Dejando en modo de hambruna, creando más ansiedad, irritabilidad, depresión, incapacidad de concentrarse, obsesión y una imagen distorsionada del cuerpo específicamente. Y esto ocurre porque el cerebro apaga las funciones ejecutivas y prioriza los órganos necesarios para la vida. Por lo tanto, la rigidez, los pensamientos repetitivos y la sobrepreparación o lo que otros ven como disciplina, en realidad es un mecanismo de tu cuerpo y de tu mente para protegerte de no morir. Entonces la rigidez cognitiva se vuelve parte de esa personalidad que, y digo de esa personalidad porque no es tuya, es de esa personalidad del TCA. Y es por eso que si has estado en una dieta, que seguro que sí, o vives con un TCA restrictivo, tal vez haya pensamientos que no se te pueden ir de la cabeza o haya obsesiones que te estén
rondando constantemente y que además sabes que no tienen lógica, pero que estén aquí. O también se puede ver como ese gran caos interno que vives cuando alguien cambia los planes de última hora. Sí sabes de qué hablo, ¿no? Te quiero decir algo, encuentro que hay muchas personas con un TCA que les molesta mucho no ser flexibles. No es que celebremos no ser flexibles, no nos gusta, quisiéramos. He llorado por no ser flexible. He visto personas llorar por querer ser flexible. Odiamos no poder decir que sí a un plan. Odiamos no poder mover nuestro schedule o nuestra planeación para hacer otras cosas. Odiamos no poder comer en otros platos. De verdad quisiéramos. Porque además el ser tan rígido, pues toca una parte social muy importante. Nos vamos desvinculando de nuestros seres queridos, nos vamos desvinculando de nuestros amigos, de los planes, nos vamos desvinculando de sentirnos parte de algo porque pareciera que no podemos caber y cada vez, entre más avanzado el TCA, pues cada vez podemos caber menos en esta sociedad y solo tenemos que irnos refugiando a esta cajita del TCA, que lo decía justo en el otro episodio, porque esa cajita del TCA, pues me hace sentir segura. Y de repente también esperamos que, ok, si yo voy al psicólogo, si yo voy con el psiquiatra y el médico me da un medicamento o unas reglas específicas para seguir, me voy a deshacer del problema. Y no está mal ir con profesionales, no me lo tomes a mal, al contrario. Pero aquí es cuando nos autoengañamos porque pasamos por alto la parte más importante, que es regular nuestra conducta alimentaria. No podemos sanar de un trastorno de la conducta alimentaria si no incluimos los alimentos, si no incluimos en la ecuación esa relación que tengo con la comida. No nada más se trata de ir a explorar, quiero ser más flexible, pero no toco la parte de la comida porque vas a terminar en el mismo, y voy a ponerlo entre comillas, caos. No podemos pretender que si leo un libro de cómo sanar la niña interior, y te lo digo porque así me pasaba, ya con eso voy a sanar mi TCA, pero no necesito comer. Digo, eso es la fantasía que podemos tener. No, si necesitas comer. No podemos deshacernos de esa responsabilidad, sobre todo si tengo un TCA o una muy mala relación con la comida, necesito ir al problema de raíz y no pasarlo por un lado. Entonces, en esta sección sí te quiero recordar que la desnutrición y el TCA hacen que tu rigidez sea mayor y sea mucho más difícil de adaptarse a la parte social y a una vida mucho más, voy a ponerlo entre comillas, humana y mucho más amable contigo y con los demás. De verdad que te roba la capacidad de ser un ser social para volverte un ermitaño, porque solo un ermitaño puede hacerse amigo del TCA. Otra parte importante es el TOC que se vive con el TCA. Y que ojo aquí, hay muchas personas que llegan con un TOC, pero no se habían dado cuenta o ya tenían un TOC antes del TCA y tampoco sabían y el TCA, bueno, pues hace que se empiecen a notar algunos síntomas de ese trastorno obsesivo compulsivo que ya tenían. Incluso hay personas que dicen que el TCA se puede derivar de un trastorno obsesivo compulsivo o al revés. No sabemos qué venga primero, no todos los TCAs tienen TOC, pero sí es cierto que muchos de ellos lo tienen. Y a ver, hablando solo de un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Pues es un trastorno que nos lleva a crear, justo su nombre lo dice, patrones obsesivos y compulsivos enfocados en diferentes áreas de la vida que ya no te permiten, nuevamente, al ser un trastorno, no te permite ser funcional en tu vida diaria. Pues se puede ver como lavarse las manos constantemente, tener miedo a que los alimentos estén envenenados, a enfermarte, una obsesión por la limpieza, estar checando constantemente diferentes objetos en la casa,
tener miedo de que se incendie o que pase un evento de repente, tener una obsesión específicamente con algún ingrediente, con alguna sustancia, no poder bajar escaleras porque piensas que vas a caer, no poder manejar porque piensas que vas a atropellar a alguien. Bueno, puede ir hacia muchísimas cosas. Ese es el TOC real. ¿Cómo se ve un TOC dentro de los TCAs? Y ojo aquí, hay muchos TCAs que solo van a utilizar estos patrones obsesivos compulsivos que solo se relacionan con la comida. Que como se puede ver, bueno, pues como con un plato solamente, esta es la única cuchara que me sirve para comer y esta solo la uso para medir. Solo puedo comer a estas horas, tengo que sentar siempre en la misma silla, tengo que empezar a comer del lado derecho primero del plato y luego continúo con el lado izquierdo. No puedo llegar a mi casa antes de tal hora, como antes de tal hora, porque si llego antes de tal hora, ya se me movió mi hora de comida. Todo está girando alrededor de la comida y del cuerpo. Y estos TOCs muchas veces desaparecen cuando pues te has recuperado del TCA. Hay un episodio que hablo específicamente de eso, ¿no? Pero aquí justamente me voy a detener en algo que encuentro muy común y que compartimos muchos de nosotros. En este TOC de números, en este TOC de horas, en este TOC de medidas, de cantidades cuantificables, de kilómetros, de repeticiones, de horas, pesos, de distancias, de gramos, de litro, en fin, todo lo que sea que puedas contar. Hay una obsesión muy fuerte en nosotros. No sé si han visto la película de Matrix. Y ven cuando pasan de una dimensión a otra, se ven literal como un montón de números. Literal, así creo que nos pasa. O sea, de repente pasamos de un ser humano a TCA, al mundo del TCA, ¡puc! Y pasas esta cortina de números y bueno, todo en tu mente se ve como códigos, reglas, estructuras, números. Ya no ves la vida desde una experiencia real, sino se vuelve todo para codificar. Piensa, cuando vas a un buffet, no es un buffet de comida, no es lo que ves. Lo que ves es calorías, cantidades, cuándo tengo que compensar, cuándo me tengo que ir, cuánto tiempo me tengo que quedar parada, cuánto me va a costar quitar todo esto de la comida, cuánto se van a tardar en comer, mejor me voy al baño y ahí paso 40 minutos. Todo está en códigos y números y reglas. Y es, oh my God, lo más desgastante que puede haber. ¿Qué tal cuando vas a hacer ejercicio o cuando haces un plan diferente? No me vas a dejar mentir. Tu cerebro tal cual se vuelve una calculadora. Tu cuerpo deja de ser un cuerpo, sino se vuelve peso, medidas y formas. Y los números son necesarios para medir cada área de tu vida. Te desconecta de verdad de tu humanidad y te vuelve una máquina de resultados. Seguramente hasta ahorita has hecho check a una de las conductas o a uno de los ejemplos que ya te he dado y te estás preguntando, ok, muy bien, ya tengo conciencia de esta rigidez y de que sí, todos son números y de que todo tiene que cuadrar con esta cantidad, con esta forma, con esta cantidad y que no lo puedo mover. Pero ¿qué hago? Primero que nada te doy un abrazo porque sé lo cansada que estás, lo cansado que estás, sé lo que eso significa y, y lo comparto contigo porque es horrible llegar a tu plato de comida y no poder ver arroz, frijoles, pollo, sino ver 100, 300, 500, no me lo puedo comer. 4 cucharadas, 5 cucharadas, 3 cucharadas, le quito una cucharada. No está acomodado perfectamente, se está pasando a esta línea. Sé lo que se siente. Internamente, por supuesto que hay un miedo a que cumpla con estas reglas establecidas, pero también hay un deseo de poder volver a ver la comida como lo ven todas esas personas alrededor de nosotros. Y va a ser posible. Recuerda que es un proceso, no es que toda la vida y que te tengas que rendir a esa esperanza de volver a ver la comida como comida. Va a pasar
A veces muchas personas me dicen, es que ¿cómo voy a dejar de pensar en calorías si lo único que hago cuando veo mi plato es automático? Ni siquiera digo, quiero pensar en cuántas calorías, es que lo primero que hago es contarlas. O es que ¿cómo voy a poder comer eso si lo primero que veo es los ingredientes que tiene? Ya me los sé de memoria. O ¿cómo voy a poder volver a hacer ejercicio si nada más hago ejercicio y pienso en el número de repeticiones que lo tengo que hacer o en kilómetros en lugar de estar concentrada en sentir mi cuerpo, en explorar, en oír la naturaleza, en disfrutar el viento cuando camino? No, lo único que pienso es en cuántos pasos estoy dando, que es posible, pero solo con un trabajo. No va a pasar de la noche a la mañana. Quisiera darte la esperanza de, uy, nada más es que lo quieras y con eso es posible. No, no es cierto. A veces querer no es suficiente. Querer es el inicio que te va a llevar a buscar procesos, que te va a llevar a buscar tratamientos, que te va a llevar a buscar opciones para poder hacer de tu querer una realidad. Y entiendo que hoy se siente algo muy automático porque lo es. Una de las cosas bien importantes es crear conciencia. Va a estar, ese pensamiento va a estar. No porque quiera, no va a estar, porque es algo que ahorita se siente seguro, que ahorita de cierta manera está respondiendo a un sistema que vive alterado y en supervivencia, que tiene una función importante en mí y que tengo que ir haciendo paso a paso. Aquí te voy a dejar algunos pasos que te pueden ayudar o a por lo menos a reducir un poco el ruido. Y no creas que con hacerlos una vez va a funcionar. Recuerda que la constancia y la repetición es lo que te va a llevar a la recuperación. Y algo muy importante, si estás trabajando con un profesional, dile, ¿sabes qué? Tengo todos estos pensamientos, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Es más, compártele el episodio y dile, hice el ejercicio que me dijo Carla y esto es lo que me salió. Te prometo que les vas a dar oro molido porque ellos te van a poder guiar desde un lugar distinto. Y si no tienes a alguien que te acompañe en tu proceso de recuperación, mándame un mensaje y podemos explorar opciones juntas, ya sea para trabajar conmigo o para que yo te recomiende a un equipo especializado que trabaje con alguna área que tú específicamente quieras trabajar. ¿Cuáles son estos pasos? Uno, como te decía, es hacer conciencia. Haz una lista de todos estos comportamientos ligados a la rigidez. Hazlos visibles. No te limites. Pon todos aquellos que te vengan a la mente, los chiquitos, los grandes, los extraños, los que dudas, los que estás súper segura, todos. Pero recuerda que si dudas, que si estás, híjole, es que no sé, como que, pues, yo pienso que es normal, ¿no? Yo he visto a varias personas hacerlo, pero dentro de ti sientes que puede estar ligado a algo a rigidez, ponlo, porque seguramente lo haces por rigidez. Todo cuenta. Dos, después de hacer esta lista y después de crear conciencia, por favor, no te juzgues. No se vale decir, "Puta, o sea, ¿cómo es posible que tengas 40 cosas? Mira qué ridícula. ¿Cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes estar obsesionada con eso? ¿Cómo puedes tener esos pensamientos? No, por favor, no se vale. No aquí, no es el objetivo, al contrario. Estamos creando conciencia y estamos queriéndolos ver. No queremos esconderlos, no queremos crear vergüenza en nosotros, porque la vergüenza lo único que hace es poner una sábana encima para no verlo y no causar dolor. No, por favor. Y si está pasando eso, si ya hiciste la lista y está viniendo, tenemos dos opciones. Una, para la lista, respira, háblate como si fueras una niña pequeña y dile, no te estoy juzgando, simplemente quiero entenderte, simplemente quiero ver más allá de esta sensación de tener que controlar. Pero si no estás lista hoy, vendremos a esta lista mañana. Haz la lista con calma, no tienes que hacer todo hoy. Si hoy no puedes separarte del juicio, regresa a esta lista más tarde. Ok. Siguiente parte es entender para qué me sirve. ¿Qué estoy logrando con eso? ¿Cuál es la función que cumple? Te puede ayudar preguntarte o decirte esta frase y completarla. Este pensamiento, esta obsesión, este comportamiento me ayuda a o me hace sentir y tú completa. Te pongo un ejemplo. Pensar que comer en el plato verde
me hace bien porque siento que así siempre voy a comer la misma cantidad. ¿Cuál es la función del plato verde? Controlar las cantidades. Estoy entendiendo que tiene una función, que no nada más es un pensamiento absurdo por ser verde y ser ese plato ya todo rayado, sino me funciona. Y entiendo profundamente, porque si yo sé como las mismas cantidades siempre, ¡pum!, me puedo ir más abajo. ¿Y eso por qué lo necesito? Porque así no voy a subir de peso, y entonces voy a mantener mi peso bien siempre y no me voy a pasar. Todo tiene una razón de ser, nada en nuestra mente es coincidencia. Entendamos la función que nos hace, que nos dan esos comportamientos. Y al ladito de cada estas frases y de cada comportamiento, pon un número del 1 al 10. El 1 significa que es algo que piensas que puede ser sencillo de cambiar y el 10 es algo que absolutamente, ni en broma, lo vas a dejar de hacer. Por lo menos ahora. No te taches nuevamente, no te juzgues, sé lo más honesta contigo, esta lista es para ti. Se la puedes enseñar a tu profesional, pero no es que no es que la vayamos a poner en redes sociales, es para ti. ¿Ok? Y entonces empezamos con esta microflexibilidad. Elegimos el número 1. Elegimos esa conducta, ese pensamiento, ese comportamiento que si bien puede generar algo de incomodidad, pero no la va a disparar al 100. No nos va a llevar al modo caos, no nos va a llevar al modo desesperación, sino se va a sentir feíto, sí, pero lo puedo sostener. Puede ser, y esto solo lo pongo como un ejemplo, a lo mejor para ti eso es muy difícil. Ok, siempre como con esta cuchara. Tal vez esté en el número 1, porque puedo arriesgarme a comer con otra cuchara. Sí me da miedo, pero puedo arriesgarme. Me voy a sentir incómoda, pero no se va a sentir tan incómodo como en estos momentos. Sobre todo si estás haciéndolo solo, puede ser bañarme con la luz prendida. Bañarme con la luz prendida va a ser algo que me va a detonar, no lo voy a poder sostener, eso lo voy a hacer después. Ahorita empiezo con la cuchara. O puede ser el pensamiento de no puedo comer porque lo único que veo son comida y cuando me pongo a porque lo único que veo son números y cuando me pongo a contar me aterra el número de calorías que estoy comiendo. No puedo. A lo mejor si veo un programa de televisión, a lo mejor si alguien se sienta conmigo y me habla, a lo mejor lo puedo mover. Entonces, puede ser que pueda empezar a retar ese pensamiento. Y a lo mejor está el pensamiento ahí, ojo, porque el pensamiento va a llegar, pero aún así puedo actuar con ese pensamiento. Recuerda empezar de lo simple. No se trata de llegar, porque a veces también somos masoquistas y decimos, ok, ya estoy harta, ahora sí, ya, me harté, esto no va a poder conmigo y empiezo y dejo de hacer ejercicio y voy a comer todo lo que quiero y me voy a poner todo en el plato y me vale, ya. Y lo haces un día y obviamente quedas detonadísima, más si lo estás haciendo sola y dices, no manches, o sea, esto no es vida. Si esto es recuperación, ya no lo quiero hacer un día más y regresamos. No, empieza por lo simple. Paso a paso llegas a la recuperación, no corriendo, y no te recuperas con patrones de TCA, no te recuperas hablándote feo, no te recuperas no siendo amable contigo, no te recuperas presionándote, por el contrario, todo eso que hace el TCA no lo necesitamos en la recuperación, necesitamos una voz cálida, necesitamos vernos con compasión, tenernos paciencia, confiar en nosotros, todos estos valores que el TCA no trae consigo. Y a esto unado, suelta la perfección. No nos va a salir bien las primeras veces. Y bien no es que sea mal, no es que nos vaya a salir mal, es que simplemente no nos va a salir como nuestras expectativas. A ver, Carla dijo que elegía el 1 porque es más fácil y no lo puedo dejar de hacer. No puedo ni siquiera dejar la tortilla, porque quiero decir la tortilla, la cuchara. No puedo dejarla. Seguramente yo no sirvo para esto. No. Pues si no puedes dejarla es porque hay una conexión muy fuerte. Vuelve al paso 1. ¿Qué significa esta cuchara para mí? ¿Qué función está sirviendo? Y si no es la cuchara, entonces escoge otra cosa. No tiene que ser perfecto, porque también la perfección es una distorsión cognitiva que sí
ayuda incluso a quedarnos en el trastorno y a ser mucho más rígidos. Entonces, olvidemos la perfección. No tiene que salir perfecto y no tiene que salir bien. A veces el hacerlo es simplemente suficiente. Algo importante que de una vez te digo, va a ser incómodo. No te sorprendas que dejar de usar la cuchara para comer no se va a sentir bien. No te sorprendas que comer al lado de alguien o comer viendo la televisión de todos modos va a ser incómodo. Va a ser incómodo. Adelántate, anticipa esa incomodidad y más bien trae herramientas a ese momento. Ya sé que va a ser incómodo. ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a poder transitar entre el miedo, la ansiedad, esa incertidumbre? ¿Qué me puede ayudar? A lo mejor lo platico con mi profesional. A lo mejor es escuchar este podcast cada vez que esté haciéndolo. A lo mejor estoy investigando herramientas para poder sostener y autorregularme. Todo eso funciona. Respirar funciona. Ten procesos de respiración y meditaciones. Ojo, y aquí voy a poner un gran paréntesis. Estas herramientas aplícalas antes del caos. Importante. ¿Quieres hacer trabajo de respiración en el caos o cuando te sientes totalmente tonada? Haz los primeros sin estar detonada. ¿Para qué? Para que vayas familiarizándote. Porque si quieres hacer respiración y la vas a hacer por primera vez cuando estás detonada, va a ser muy difícil que cumpla la función. Te invito a que más bien trates de meditar constantemente, trates de respirar constantemente, trates de moverte, y ojo, aquí es moverte para sanar. Puede ser somáticamente, mecerte ayuda mucho, sacudirte, tener algunos masajes, bailar, todo eso te conecta. Hazlo antes de que estés desregulada, practícalo. Haz pausas, ve a la naturaleza, conéctate, encuentra estas herramientas y luego trae. Hoy en mi mochila voy a traer la respiración y voy a traer la música, me voy a poner esta música y la respiración. Ya lo practiqué y me ha ayudado. Y lo traigo porque ya sé que va a ser incómodo. Entonces, capitulando, son 8 cositas las que yo te recomiendo que hagas. Recordemos que no es magia, va a ser imperfecto, va a salir, de hecho, muy sucio y está bien, pero de este acto y de estos pasos vas a crear aprendizaje y luego lo puedes repetir ya con el aprendizaje que obtuviste. Hacer conciencia, uno, no te juzgues, entender la función que hace ese pensamiento compulsivo y obsesivo, priorizar cuál puedo cambiar primero del más simple al más complicado, empezar con esta microflexibilidad de a poco, no esperando haciéndola perfecto y sabiendo que va a ser incómodo y traer herramientas de regulación para esa incomodidad. Sé que suena sencillo, en la práctica, ya lo dijimos, no lo va a hacer, pero nos va a dar la capacidad de ir entrenando a nuestra mente a que un día no van a ser necesarios estos comportamientos obsesivos ni estos pensamientos que hoy nos atrapan. Y recuerda que cada vez que sostienes la incomodidad, le estás enseñando a tu cerebro a transitar y le estás diciendo, hey, no es tan peligroso. ¿Ves cómo no ibas a morir? Hey, esto que imaginas que va a ser terrible, no lo fue. Se lo susurras y te empiezas a acompañar y a sostener. Y recuerda que con constancia y repetición tu cerebro aprende. Programas tu mente y de eso se trata la recuperación, de reprogramar tu mente. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Si este episodio te gustó, si este episodio te acompaña en muchas de las cosas que estás hoy eh, padeciendo, sosteniendo, sufriendo, experimentando, por favor dale un like y compártelo porque seguramente conoces personas allá afuera que también la están pasando similar a ti. No eres la única. Y mucha gente necesita escuchar que no somos los únicos. Te mando un abrazo
muy grande en donde quieras que estés y gracias. Gracias por escucharme hasta el final. Bye.